Estas son las 10 cosas que tienes que saber al estudiar medicina. Si tienen a alguien que está empezando a estudiar medicina y que se inscribió hace poco, terminó la PSU hace poco, como por sexta vez, no sé cuántas veces hemos dado la PSU ya, y tienen a alguien que quisieran que sepa estas cosas de antemano antes de que llegue a la universidad, mándenle este video, suscríbanse, si les gusta, pónganle dedito hacia arriba y vamos para allá. Aspecto número 1. La carrera de medicina es psicológicamente muy demandante. Digamos que hicieron un turno de 24 horas el día anterior, están haciendo el internado, terminando su turno, al otro día a nadie le importa que hiciste un turno. Solamente le importan que sigas respondiendo las preguntas que te van a hacer los profesores, los médicos que van pasando por el lado, el resto de los profesionales, de los técnicos, de lo que sea. Todos te van a hacer preguntas y vas a tener que responderlas y a nadie le va a importar que hayas tenido un turno agotador el día anterior, hayas tenido una prueba o que lo que sea. A nadie le importa. Y eso finalmente cansa. Cansa del punto de vista mental porque siempre tienes que estar en cierta forma preparado para lo que venga y no siempre va a ser así. Eso genera cierto desgaste emocional porque uno no está siempre dispuesto para responder preguntas o uno no está siempre dispuesto para estar estando el 100% del punto de vista mental. A veces estás cansado o estás cansada y a los profesores a veces no les va a importar tanto eso. Hay algunos que pueden ser más considerados, pero en general no. Por eso es altamente estresante desde el punto de vista mental. Número 2. Tus conversaciones van a ser sobre medicina. Eso es un hecho. Todas tus conversaciones van a centrarse en cosas de medicina, van a ser sobre materia que estuviste viendo antes, van a ser sobre pacientes, van a ser sobre los campos clínicos, van a ser sobre los profesores, van a ser sobre lo que sea, pero va a ser sobre medicina. No va a haber cosa que vas a hablar por fuera de la medicina prácticamente porque todo el día estás metido en ese tema. De repente van a haber algunas conversaciones que van a ser sobre deporte, de alguna otra cosa que del canal de YouTube del Doc Diego, por ejemplo, pero en general, tus temas van a ser de medicina. Vas a ir a un carrete, vas a ir a una fiesta, vas a ir a un cumpleaños, vas a ir a lo que sea. Y si hay estudiantes de medicina, van a hablar de medicina. Si hay profesionales de la salud, van a hablar de medicina. Es así. No hay nada que hacer. Número 3. Tu familia va a preguntar sobre medicina. Si vas a ir a una cena, vas a estar en un almuerzo, vas a estar en una reunión familiar, lo que sea, tu familia te va a preguntar de medicina. No importando si estás en primer año o estás en el último año. Si estás en el primer año, estás en graves aprietos porque a lo mejor ni siquiera sabes para qué hay el ibuprofeno. Pero tu familia te va a preguntar absolutamente todo y vas a tener una obligación moral de responderlo. Por favor, que las respuestas sean lo más reales posible. Si no sabes, di no sé, o todavía no me lo pasan, o mi opinión es que, pero la verdad que quizás me estoy equivocado. No importa, tu familia igual va a pedir tu opinión. Ahora, es una cosa súper importante, tu familia pedirá tu opinión, pero no necesariamente hará lo que tú les dices o lo que tú les sugieres, porque eso ocurre con la familia. ¿Cierto, mamá? Número 4. Vas a ver gente muerta. La gente en un hospital muere. Vas a ver gente que muere, que pueden ser tus pacientes, que a lo mejor los viste ayer, que no los viste tan mal, pero es la ley de la vida. No solamente eso, sino que además en los talleres de anatomía patológica vas a trabajar con cuerpos, vas a tomar piel de un cadáver. Por ejemplo, en el servicio médico legal, de ver personas que han fallecido, que a lo mejor incluso por causas, digamos, violentas. Es duro. Ver una cabeza, por ejemplo, ver un cráneo, no es para todas las personas. No todos los médicos, a pesar de que pareciera ser así, pero a no todos se les lleva muy bien ese tipo de exposición a, digamos, a cadáveres. Número 5. Puede que te hagas adicto al café. El café
va a ser un manjar durante toda la carrera. Todas las personas, aún los que no tomaban café, van a terminar consumiéndolo, o prácticamente todos. Y es muy normal que después de una clase, después del recreo, entre comillas, de una clase, el receso de una clase, vayas a comprarte un café porque tienes sueño o a lo mejor ya estás adicto al café. Una de las cosas que podrías hacer es comprar una pequeña cafetera, tenerla en tu casa y así no ir a comprar el café a ninguna de las cadenas de café donde te va a salir un ojo de la cara, sino que puedes hacerlo en la comodidad de tu casa, cuando estés estudiando, cuando tengas una reunión con tus amigos, que va a ser sobre estudios, porque no va a ser carrete. Ahí puedes tener café en abundancia. Número 6. Tu letra va a empeorar. Esta es una de las cosas que nosotros nos guardamos celosamente, pero es verdad, hay un punto en la carrera donde a nosotros nos pasan cómo hacer la peor letra. De hecho, nos salen las mallas. Si uno lo revisa en internet o en cualquier cosa, lo ocultamos. Tratamos de que no se sepa. Pero nosotros escribimos mal adrede. No, en realidad. Nosotros escribimos mal porque tenemos que escribir mucho, durante, no solamente durante la carrera, sino que después con el ejercicio profesional escribimos un montón de cosas. Obvio que en algún momento se nos cansa la mano, se nos acalambra prácticamente la mano y nuestra letra empieza a deteriorarse. Yo me acuerdo, por ejemplo, de algunas compañeras de curso que tenían una letra que era increíble, pero eran las menos. Era muy raro ver que en general nosotros tuviéramos buena letra porque no se puede, es difícil conservar la letra, es difícil hacer bonita la letra despacito porque cuando uno tiene que anotar alguna cosa, tiene que anotarlo súper rápido, es difícil mantener una letra adecuada en medicina y el ejercer es más difícil todavía. Por eso, jeroglíficos. Dato curioso. Cuenta la leyenda que hace siglos atrás, cuando los médicos escribían en latín y traspasaban esa información a través de la receta hacia los boticarios, que también sabían leer latín, hubo una ordenanza en donde se le prohibía a los médicos escribir en latín y una forma de rebelarse de ellos fue escribir en su idioma, digamos del lugar donde estaban haciendo la receta, pero la escribían de la forma más fea posible, de forma tal de hacer que fuera inentendible por el resto de las personas, y esa era como su forma de decir no queríamos dejar de escribir en latín. Bueno, pero fuera de todo eso, es súper importante tener una letra correcta porque se dice que más o menos como 7.000 muertes se producen de forma anual y que tienen relación directa entre que la letra del médico fue ilegible, se comprendió mal el mensaje de la indicación y se dispensó mal el medicamento, se administró de forma errónea o el paciente lo consume de forma errónea porque no está entendiendo la letra del médico. Así que súper importante durante la carrera de medicina o en realidad después en la práctica profesional tratar de hacer la letra lo mejor posible porque ayuda mucho a los pacientes. Número 7. Vas a llevar tu cuerpo al límite. Vas a llevar el cuerpo al límite de lo que puede soportar por no dormir, por no ir al baño, tener hambre, tener frío. Me acuerdo, por ejemplo, el internado de San Antonio, en el hospital de San Antonio, por si hay alguien que está viendo por ahí. Era un frío terrible. Obviamente no es comparado con quizás el frío que pueden sufrir las personas en el sur de nuestro país, pero era malo. Era malo despertarse muy temprano en la mañana porque siendo interno todos esperan que estés de primero en el servicio, porque el interno es el primero que llega. Uno tenía que recorrer unos trechos más o menos importantes con mucho frío y después estar en la residencia donde no había ningún tipo de calefacción o había una calefacción muy mala y que solamente las personas que estaban alrededor de la estufa eran las que podían disfrutarlo, pero el resto pasábamos frío. A veces nuestras residencias eran tan malas que no había espacio suficiente para que todos pudieran dormir de forma cómoda, así que o era o dormir incómodo o no dormir, y en algunos casos terminaba uno por decir, bueno, no duermo. Había una de las residencias de uno de los hospitales, que no voy a mencionar, que tenía el hospital y la residencia que estaba un poco más abajo, que estaba separada, digamos, como a media cuadra, era sencillo digamos, en distancia no era tanto, pero el pasar por ahí en la noche, donde no había ningún alma, era
Número 8. Vas a desarrollar una gran tolerancia a la frustración. Y eso ocurre en gran parte porque una de las cosas que son más temidas por todo alumno y todo interno de medicina es el paso por campos clínicos donde ocurren las preguntas de los profesores y de otros médicos del servicio. Ahora, en este bullying consentido entre profesor y alumno, porque eso es lo que es bullying, puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier situación. Puede ocurrir en una sala de clases, puede ocurrir afuera de la universidad, puede ocurrir dentro de una sala donde están tus pacientes, donde se acordarán que tú no pudiste responder la pregunta y por lo tanto no seguirán confiando en ti, y eso es terrible. Pero también puede ocurrir dentro de pabellón, donde quedarás mal con todo el equipo de pabellón, y puede ocurrir con otros médicos que están pasando una visita, que es cuando hacen las visitas de piso, por ejemplo. En ese caso, no solamente quedas mal con tu profesor, sino que con todos los colegas del servicio. Entonces, eso desarrolla tu frustración a niveles máximos. Si no puedes contestar las preguntas y resulta que eres de las personas que rápidamente dicen, oh, esto no es para mí, esto es terrible y todo, vas a tener que sacar garras de como sea, porque eso va a continuar y entre menos respuestas puedas responder, más terrible va a ser. Y entre más respondas bien, menos te van a hacer bullying. Por lo tanto, tú no quieres bullying. No al bullying. Número 9. Vas a quebrar una costilla. Si hay algo que es extremadamente probable que termines haciendo durante tu pasada como alumno por un hospital o tu pasada como interno por un hospital, es quebrar una costilla, y eso ocurrirá cuando hagas una reanimación cardiopulmonar. Cuando el corazón de una persona se detiene y tienes que tratar de reanimarlo y hacer que la función de bomba del corazón sea ejercida a través de tus compresiones, ese procedimiento, cuando uno lo hace de forma correcta, en prácticamente la gran mayoría de los casos terminas quebrando una costilla, y cuando es un paciente viejito, eso es muy seguro que ocurra y se siente raro. Es como cuando uno troza un pollo y es como, chuta, me lo eché más, pero no te lo echaste más, solamente hiciste lo que hay que hacer, y más vale eventualmente tratar el neumotórax que se puede generar de eso, o sea, cuando se rompe una costilla y perfora un pulmón, que el paciente fallezca, porque en ese momento, por cierto, está muerto. Entonces, el estar haciendo una reanimación cardiopulmonar es lo que puede hacer que ese paciente eventualmente tenga una chance de sobrevivir o revivir técnicamente. Número 10. Va a ser una de las cosas que va a cambiar tu vida. Y quizás ignoren todas las otras cosas que hablamos recién con respecto a las 9 cosas anteriores, porque esto es una de las principales cosas de por qué terminamos estudiando medicina. Es una experiencia totalmente única el poder ayudar a otra persona y ayudarla de verdad, y sentir la gratitud de esa persona, y sentir que uno puede hacer la diferencia, que es algo que quizás tenemos una oportunidad única para hacer la diferencia, y hacerlo de forma tan directa como es en la medicina. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho un caso de una paciente que tenía 50 años con cáncer de páncreas cuando era alumno, y esa paciente al principio, cuando nos la presentaron, digamos, cuando me dijeron que ella iba a ser mi paciente, no me caía bien. Era muy demandante, era pesada, tenía una forma como muy déspota de ver las cosas. Pero después empecé a entenderla, y después resulta que era una de las pacientes por la que yo trataba de ver el resto de mis pacientes lo más rápido posible para poder hablar un poco más con ella, porque era muy interesante en realidad lo que ella tenía que contar, las experiencias de vida que tenía. Con el tiempo fuimos teniendo un vínculo mucho más fuerte, y en una oportunidad, cuando estábamos conversando, de repente me interrumpió y me dice que me daba las gracias porque yo había sido la única persona que realmente se preocupaba de ella. Ella llevaba más de 5 meses en el hospital después de una evaluación súper exhaustiva de su cáncer, del pronóstico, de saber todas las condiciones. Y para ella yo era la persona que le alegraba, digamos, como el día. Y ella me daba las gracias por estar preocupado, si tenía náuseas, si tenía ganas no sé, de salir o de conversar. Después de eso, esta paciente tuvo una operación
complicación muy grande, donde fue una de las operaciones más largas donde yo he estado, donde se trata de hacer un tratamiento como para alargar un poco la sobrevida del cáncer de páncreas que tenía, que era tiene una sobrevida muy muy mala, tiene menos de un 30% de sobrevida a los 5 años, y sufrió una complicación postoperatoria después de la operación, una operación de Whipple que se llama. Un día eran como las 10 de la mañana, me acuerdo, y yo iba pasando, ya no era mi paciente porque le había tomado otro servicio, había pasado por la UCI, después había pasado por cirugía, y yo estaba en medicina interna, y, y la vi cuando entró en paro cardíaco, y cuando fue como todo en cámara lenta porque aparecieron las enfermeras con el carro de paro, habían otros, me acuerdo un amigo que se subió encima, empezó a hacer las compresiones, y como que todo pasaba en cámara lenta para mí. Era terrible, era terrible en cierta forma ver cómo la persona con la que habías compartido durante los últimos meses se iba. Y esas son algunas de las experiencias que quizás son únicas en medicina y las carreras de salud. Son cosas que cambian la forma de ver la vida, de ver la muerte, de ver los objetivos que uno puede tener, o de las formas que uno puede ayudar a los demás. Ignoren todo lo demás, ignoren todas las otras 9 cosas de las que hablamos, porque esto es quizás como lo más importante, el hecho de que es una carrera que te cambia la vida, y que si yo pudiera hacerla de nuevo, la haría. Y si te gustó este video, dale al me gusta, pone suscribir y pon la campanita para que haya una alerta cada vez que subamos nuevos videos. Si tienes cualquier duda con respecto a las cosas que dije o quieres comunicarte conmigo, abajo en los comentarios, y muchas gracias. Adiós.